difíciles para nosotros como adultos, que tenemos, digamos, la posibilidad de pensar y de entender las cosas de una manera diferente, pero que aún así es muy complicado. Imaginemos lo complicado que debe de ser, lo más aún complicado que debe de ser para los niños y para los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, digamos que es para empezar con un punto importante que es el rol del adulto para el adolescente y el niño en esta situación, ¿no? Y es desde la madurez de nosotros y desde un poco aún siendo difícil poder entender esto, pero creo que hay muchos elementos que desde la adultez nos ayudan a poder manejarlo un poco mejor. Es como funcionar como este contén y este sostén, ser contenedores y sostenedores para nuestros niños y adolescentes, ¿no? En este momento tan complicado. Entonces, creo que es importante contextualizarlo porque es algo que es muy difícil para todos, ¿no? Pero que aún es más difícil para los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, hay temas como pensar que esto es temporal, ¿no? Que es a veces lo que decimos, bueno, sabemos que va a pasar, es algo que no se va a quedar para siempre, pero esto también a su vez genera, si bien es cierto, calma, pero también genera un poco de angustia, porque no sabemos todavía cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, son sentimientos y emociones que yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque es de la forma en la que podemos entender esta situación, ¿no? Y entender cómo todos en general nos estamos sintiendo y estamos viviendo una realidad compartida, tanto grandes como chicos, ¿no? Estas emociones de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, es algo que de alguna manera todos estamos compartiendo y que además creo que también se hace un poco más complicado porque no vemos al enemigo, ¿no? Es como el virus está ahí, no sabemos, no lo vemos, no lo podemos identificar. Entonces creo que eso hace que la situación sea aún más angustiante, ¿no? Yo he escuchado muchos casos de personas que de alguna manera dicen que tenían cierto tipo de aislamiento también en la época del terrorismo, ¿no? Entonces, que tenían, bueno, y que es algo que hemos vivido, ¿no? Quedarnos en la casa, no poder salir de repente en las noches, los toques de queda, pero había algo visible, ¿no? Y yo creo que ahora esta situación es aún más crítica porque no sabemos dónde está, no sabemos quién puede resultar siendo una amenaza, o sea, termina a veces siendo una amenaza a algún familiar muy cercano, ¿no? Que nos da miedo verlo porque no sabemos si es que puede tener el virus, ¿no? Entonces, cómo esta situación nos está llevando a confrontar, a afrontar muchas situaciones nuevas, diferentes, y que nos generan muchísimas emociones a todos, ¿no? Entonces, un poco Claro, entendiéndolo, ahí Lourdes, no sé si claro, tienes... sí, tenemos algunas consultas ya, viendo cómo este contexto está afectando a nuestros hijos, ¿no? Nosotros que los vemos desde casa, ¿no? O que sabemos que están pasando por tal vez ciertas experiencias, ¿no? Que nosotros no las podemos ver o sentir como ellos. ¿Cómo crees tú que afectan las clases virtuales? ¿Están afectando a los adolescentes? Ujú. ¿Y de qué punto, de qué forma lo estarían haciendo? Sí, justo, bueno, de hecho como hacía un poco esta introducción para ver, pensarlo desde algo que todos compartimos, ¿no? Y ahora ya quería, y buenísima tu pregunta porque creo que me lleva a aterrizarlo un poco más al adolescente, ¿no? Que finalmente es el tema que nos reúne hoy, ¿no? Cómo se sienten nuestros adolescentes. Entonces,
ahí hay un tema bien importante, porque, y quería como, voy a responder tu pregunta más adelante, pero quiero introducir esta parte de la adolescencia con algo que es bien importante para entender, que el periodo de la adolescencia es una etapa de mucho cambio, ¿no? Donde hay donde digamos empiezan a trabajar muchos aspectos desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo sexual, desde lo social, todo empieza como a tallar para empezarse a construir la identidad, ¿no? Entonces, para el adolescente, el tema de salir de casa, ¿no? De salir, es como, yo siempre lo llamo del núcleo endogámico, que es la familia nuclear, a lo exogámico, que es el mundo de afuera, es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien interesante, porque lo que el adolescente necesita, ¿no? Vivir en este momento para construir su identidad, es justo lo que se está viendo restringido. Entonces, acá hay una clave bien importante para entender por qué esta situación puede ser aún más crítica para los adolescentes, ¿no? Y una de estas cosas era lo que mencionabas, ¿no? Que es el tema de la educación, o sea, el ir al colegio para el adolescente es ir a chacotear con sus amigos, vacilarse, estudiar dentro de todo, pero en realidad es más estar con los amigos, socializar, vacilarse, hacer deporte, salir de la casa, ¿no? Experimentar, por ejemplo, sus eventos, sus viajes, su fiesta de promoción, de firmarse las casacas de la promoción, un montón de cosas Como un ritual, relacionadas, ¿cierto? El los ritual, rituales ¿no? exacto, los rituales necesarios, Sí, ¿no? Para construirse ellos mismos y para empezar a mirar, a jugar un poco con esas figuras identificatorias que ya dejan de ser los padres y pasan a ser los amigos, ¿no? La gente que está fuera de la casa. Entonces, claro que el tema de la educación es complicado ahora, porque ahora es desde la casa. Entonces, como punto número uno, ya tienes que la socialización necesaria, propia, que digamos da el colegio, se está viendo como restringida, ¿no? Y por otro lado, también la conectividad, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo ir a una clase presencial que tener la clase por Zoom, ¿no? Y yo creo que es algo que, a ver, yo también pienso, ¿no? Antes, quizás nosotros, los adultos, experimentábamos el uso de la tecnología durante el día un poco más, porque trabajábamos en nuestras computadoras, ¿no? Digamos, estábamos más familiarizados con el trabajo en computadora. Eh, el adolescente no, el adolescente iba al colegio y durante este tiempo que estaba en el colegio estaban escribiendo, pintando, dibujando, ¿no? Viendo la pizarra, etc. Entonces ahora han pasado a hacer absolutamente todo a través de la tecnología, y esto también ha sido un cambio abrupto, porque de repente antes la tecnología solo era para chatear, para jugar, etcétera, y ahora es para estudiar, ¿no? Entonces, qué exactamente. tedioso, si ya era tedioso quizá ir y sentarte en el salón físicamente, más tedioso es ahora hacerlo por Zoom desde la casa, ¿no? Y que creo que es algo que no solo pasa a los adolescentes, o sea, creo que todos nos sentimos igual, ¿no? O sea, nos sentimos como muy cansados de estar tanto tiempo expuestos en la computadora, de tener que hacer miles de cosas a la vez, ¿no? Porque estás en la casa. Entonces, creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Y es un reto que hay que acompañar y entender, ¿no? Porque es una Exacto. situación nueva para personas, para chicos que están todavía acomodándose, ¿no? Que no saben todavía bien qué ondas, qué hacer, qué no hacer, qué voy a hacer, se están acomodando, ellos mismos no se entienden, ¿no? Entonces,
Claro, toda porque esta es algo situación ha también venido a de poner. las hormonas, ¿no? Exacto, entonces Ya. todo esto Ujú, venía a poner como una carga aún mayor ujú, a ya este proceso de incertidumbre también propio de la adolescencia, exactamente. ¿no? De este Mira, adolescente, este chico que no, por ahí no sabe muy bien de qué va. claro. Qué interesante, Jackie, lo que nos comentan. Justo hay una pregunta de Beatriz, mira, que va en relación a esta parte social. Beatriz nos hace la consulta y nos pregunta, ¿cómo se podría lograr una buena interacción social? Justo ahora que ya van a entrar los chicos de vacaciones, entonces que todavía tenemos restricciones. ¿Cómo van a hacer para relacionarse con sus amigos ahora que acabe el colegio, que ya nos vamos a desconectar por un tiempo de las clases remotas? Por un tiempo, ¿no? Y cómo vamos a vivir, cómo ellos van a vivir esta sociabilidad. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar? Ahí hay, yo creo que hay algo que estamos viendo a medida que va pasando el tiempo y es nuestra capacidad para crear, ¿no? Yo creo que la creatividad se ha puesto en marcha ahora, ¿no? Se ha puesto, es muy evidente, ¿no? Yo creo que esta adaptación de forma creativa a lo que nos está pasando nos está dando un montón de herramientas para seguir conectados que antes jamás íbamos a pensar, ¿no? Entonces, yo creo que en esta misma línea, a medida que va pasando el tiempo, eh, se van dando nuevas adaptaciones y se van creando nuevos espacios, ¿no? Yo creo que eh, pienso desde la parte del colegio lo importante que puede ser incorporar espacios donde se pueda simplemente estar, ¿no? No para aprender nada, sino simplemente para conversar, para compartir emociones, experiencias, hasta chistes, ¿no? Porque creo que es la vez pasada escuchaba que un chico decía que no era lo mismo hacer una broma en el grupo de WhatsApp de los amigos que hacer una broma frente al profesor, ¿no? O sea, como que tiene una connotación diferente, más lúdica, ¿no? O sea, es como Claro. ahí se vacilan más, ¿no? Entonces, tratar un poco, yo creo que de fomentar desde el salón el tema de los espacios. Y para las vacaciones yo creo que los chicos van a seguir, van a buscar las formas de seguir conectados, ¿no? Claro. Y veo, ¿no? Muchos chicos que ya están pensando qué actividades o eventos van a hacer por Zoom, cómo van a hacer lo de las casacas, se las van a mandar de casa en casa para firmarlas. Creo que lo rico también que tiene el adolescente es que es súper creativo, ¿no? Y que Exactamente. puede, digamos, aún siendo difícil, puede ir viendo la forma de seguir manteniendo el contacto con sus amigos, ¿no? Ahora que van a estar de vacaciones, ¿no? Exacto. Sabemos que este contacto tal vez va a continuar en forma remota, ¿no? Pero a veces escuchamos como padres y nos ponemos a pensar porque salen las noticias, que los chicos salen, entre ellos se buscan para ir a algún tipo de fiesta o de reuniones, muchas veces a escondidas, y los papás los tienen que recoger de las comisarías y firmar, ¿no? Bueno, una especie de recojo de sus hijos, ¿no? ¿Cómo afrontar estas situaciones? Porque imagínate con todos los chicos con los cambios hormonales, el hecho de que no pueden salir, va a llegar un momento en el que ellos van a tener que salir de todas maneras y empezar su vida normal. ¿Cómo con los papás podemos afrontar esta parte, ¿no? De ya la parte de la integración con otros en tiempo Uh -huh, real, uh -huh, ¿no? Cómo poder afrontar y hablar a nuestros hijos al uh respecto, -huh. ¿no? Nos están preguntando también. Ahí hay un tema que has mencionado que es el movimiento como hormonal, ¿no? Y esto Uh -huh. suscita también que el adolescente necesite contacto físico, ¿no?
hay cosas que se empiezan a despertar, que se empiezan a mover, y definitivamente el contacto, el estar en contacto, o sea, desde abrazar a sus amigos, desde meterse el puñete en el brazo, ¿no? Desde jugarse de cuerpo a cuerpo, es importante para ellos, y es algo bueno, que ahora claramente es más difícil, ¿no? Pero yo creo que ahí desde el lado de los padres es conversar un poco más, ¿no? Sobre qué es lo que quiere el adolescente, ¿no? Escucharlo y mediar, ¿no? Yo creo que si bien es cierto este límite extremo en el que no puedes salir y no ves absolutamente a nadie, creo que terminas jugando en contra y generando lo contrario, que es lo que cuentas un poco de repente, que se escapan, o que hacen cosas escondidas de los padres, ¿no? Yo creo que es tratar de ver la forma de poner los límites, pero negociando también con ellos un poco, ¿no? O sea, por ahí se me ocurre que, no sé, por ejemplo, si tiene la enamorada, ¿no? O el enamorado, de repente Exacto. poder recibir, o sea, digamos, ok, vamos a recibirla cada cierto tiempo, si es que hay posibilidades, que no en todos los casos se da, pero que pueda tener de repente una prueba rápida, y que se quede en la casa, no sé, pues 3 días, ¿no? O de repente hay muchos grupos de padres que son amigos con otros padres, ¿no? Y de repente están en conversación y estos padres dicen, bueno, quedan, digamos, en acuerdo que los hijos solamente se van a ver entre ellos, ¿no? Ok, ya nuestros hijos, entonces no van a ver a ningunos otros, ¿no? A ningunos otros, digamos que este va a ser como el grupo, ¿no? Entonces, incluso eso también se ha visto, ¿no? Cómo se han ido formando ciertos grupos en los que los padres se conocen y los hijos también se conocen, entonces han podido como hacer ciertos pactos, eh, como pactos implícitos, ¿no? De que, bueno, nosotros solo nos vamos a ver entre nosotros, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Yo creo que hay formas de por ahí ver cómo, cómo podemos de alguna manera acompañar al adolescente que no se sienta extremadamente limitado, entender lo que de alguna manera esto es lo que necesita, pero dentro del contexto, ¿no? O sea, sabiendo que es una realidad bien diferente y que claramente no va a poder hacer todo lo que quisiera hacer y no va a poder ver a amigos que le gustaría ver. Exacto. Y esto de tener el contacto otra vez con las amistades, con los amigos más cercanos, ¿no? Tal vez va a ser que el adolescente deje a un lado el aspecto de la digitalización. Por ejemplo, Emily nos hace una consulta, ¿no? Sobre el hecho de poner límites en el tiempo para que nuestros adolescentes puedan ver películas, jugar en la tablet, usar el celular, utilizar los videojuegos. Es siempre una constante pelea con papás e hijos, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar tú? ¿Les podrías dar a los papitos que todos creo que pasamos por estos momentos cuando estamos escondidas con el celular, ¿no? Calladitos ahí tratando de ver o con los juegos? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? ¿Qué nos dices tú? Ahí es bien interesante el tema porque antes, digamos que la tecnología la teníamos pensada como antes de la pandemia, ¿no? El chico que pasaba mucho tiempo en el celular, ¿no? Había algo que estaba mal, ¿no? Nos asustaba. Y ahora, si bien es cierto, están pasando quizá más tiempo, pero están haciendo todo lo que no pueden hacer por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que un punto importante es pensar con ellos para qué les está sirviendo la tecnología ahorita, para qué la están usando, ¿no? La están usando para aislarse, ¿no? La están usando para mirar lo que otros hacen y lo que ellos no pueden hacer, o le están mirando para tratar de mantener el vínculo
con sus amigos, ¿no? O para tratar de hacer actividades recreativas, que los disipen, ¿no? Que los mantengan en contacto con lo exterior, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante para pensar, ¿no? ¿Qué tipo de uso le están dando a la tecnología? ¿No? Y qué es, cómo le están viendo, ¿no? Y el otro es, claro, o sea, si es que, porque también hay límites, como tú dices, ¿no? No es que se van a quedar ahí pues todo el rato hablando con los amigos todo el día, ¿no? Eh, pero ¿para qué van a ser estos límites? ¿No? Queremos ponerles estos límites para que interactúen con nosotros, ¿no? Entonces, desde nosotros hay que también darles una propuesta, ¿no? O sea, que no sea como, ya, 2 horas, no, 4 horas en el celular, imagina, 2 horas en el celular, ¿ya? Sino, oye, veamos la manera, trata de tener estas 2 horas o el tiempo que fuera en el día y después nos vamos a organizar y vamos a jugar un juego de mesa o vamos a ver una Claro. película. O sea, yo creo que el límite también para que sea más llevadero en este momento además, hay que quizá acompañarlo de una propuesta, ¿no? De algo que nosotros también queremos hacer Claro, con el adolescente, ¿no? Y he claro. Que le escuchado, llamamos a veces negociar, ¿no? Tengo que exacto, hablar tal vez, ¿no? Con él, ¿no? Pero exacto, darle pero una alternativa. claro, negociar Claro. aportando algo mío, ¿no? Y he escuchado Mm, algunos casos de padres que incluso se han metido, o sea, a ver, acá hay algo importante, ¿no? Porque también hay que darles su privacidad, ¿no? Y eso quiero hablar en un ratito, pero padres que, por ejemplo, dicen, ya, este, enséñame cómo es ese juego, ¿no? El X juego que están jugando en el celular, ya, a ver, enséñame, ¿cómo es esto? ¿Para qué sirve? ¿No? Como curiosear, no desde el invadir la privacidad, invadir el espacio, sino de querer conocer qué es lo que haces tú ahí, ¿no? ¿Para qué juegas? ¿Cómo es que es este muñeco, ¿no? Y ahí se crea un espacio bacán también, ¿no? Entonces es diferente porque está teniendo el chico la tecnología, pero está acompañado a su vez del padre, ¿no? Entonces le está claro. dando a este momento en particular un significado bien diferente, ¿no? Claro. Ujú. Así podemos evitar tal vez las reacciones que tal vez no sean muy positivas por parte de los jóvenes, ¿no? Porque a veces nos escriben, ¿no? Que nos pueden contestar mal, nos dan una respuesta que no es positiva. Entonces, ¿cómo hacer para que los papitos podamos evitar estos tipos de respuestas que a veces nos dejan un poco tristes porque queremos ingresar al mundo de ellos, pero como que hay la barrera edad en primer lugar y luego el tiempo también nos pueden afectar un poquito, ¿no? ¿Cómo hacer para que no podamos recibir esas respuestas? Los Ujú. papás nos tenemos que preparar, ¿cómo nos tenemos que preparar para esas respuestas o tal vez reacciones de nuestros hijos que no son muy buenas en algunos casos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Yo creo que ahí hay algo bien importante que es entender que la adolescencia supone rebeldía, ¿ya? Yo he escuchado muchas veces, no, este adolescente o este chico es un rebelde, ¿no? Y en realidad no está siendo rebelde, está siendo simplemente adolescente, ¿no? Y es parte de el que a veces pues de repente sientas un poco de agresión en su respuesta o que te digan, mamá no fastidies, no, ándate, es normal, es parte de, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es construir, porque no es algo que se va a dar de un momento a otro, ¿no? Es como prueba-error, ¿no? Alguna ligará, pero cuando no liga ya, pues, o sea, obviamente también hay límites, ¿no? Si te contestan una pachotada y algún insulto o algo, o sea, hay que responder también así. Pero, pero ahí hay que un poco también como relajarnos, ¿no? A veces hay esta sensación
el adolescente no puede contestar mal, si contesta mal es un rebelde, si hace esto está mal, ¿no? Como hay una sensación de estar ahí mirando, porque creo que esta es la angustia de los padres de no, o sea, me da miedo que se vaya a la universidad y entonces empiece a juntar con gente que nada que ver, o que vaya creciendo y se vaya por otro camino. Hay como un miedo muy grande de parte de los padres que se termina poniendo en la relación que se establece con el hijo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que construir un poco este vínculo en el que no se pongan tanto de nuestras ansiedades y de nuestras angustias y podamos entenderlo más como lo que está pasando y que eso no va a ser para siempre, que es una etapa, ¿no? Hay veces, ahora se escucha, por ejemplo, un montón que quieren ser youtubers, ¿no? Y eso como Ay, que sí. mi hijo quiere ser youtuber, o sea, no existe forma. ¿Qué es esto? Y se estresan y se angustian y sí, claro, ¿no? A nadie le gusta escuchar eso, pero quién sabe si va a ser, ¿no? O sea, es un momento donde les pasan miles de cosas en la cabeza, ¿no? Y de repente un día es una cosa y mañana será otra y no va a ser definitivo hasta que realmente ya pasen y terminen ese proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien importante escucharlos un poco más y, como te decía, tratar de construir este vínculo, ¿no? Este vínculo como de escucha más que de juzgar, ¿no? Porque es diferente decir, no sé, tú eres por algo que hizo, no sé, pues, a ti no te importa lo que yo te digo, o a sentarte con él y decirle, oye, ¿y tú qué piensas de eso, no? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué, no sé, por qué quisieras ser youtuber? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, como meterte un poco más en su mundo, tratar de entender un poco más, de preguntar, de abrir el espacio para que se genere como conversación, Claro. confianza, y desde ahí acompañarlos, ¿no? Porque pues si estás todo el tiempo ahí a la mira, al acecho, lo que se termina haciendo es se genera este vínculo de tensión, ¿no? Y Claro. que es necesario igual, pero no tanto, ¿no? O sea, hay veces, o sea, por eso sí creo que es importante lo que tú decías hace un rato, ¿no? Los límites siempre son importantes, o sea, Ujú. un Claro. adolescente que tampoco tiene límites se va a sentir mal, ¿no? Pero hay que Obviamente. tratar de acompañar desde ese punto medio, ¿no? En el que hayan límites, pero en el que también hayan espacios para escuchar, para mirar, para entender, más que para juzgar todo el tiempo, ¿no? Ujú. Exacto. Es Nos importante, acompaña ¿no? también Interesante. Fanny, ¿Qué tal? que Sí, sí, seguramente sí, también es justo. mamá, mamá Sí, de ya, ya pasó por la adolescencia, y yo estoy entrando a estaba, la adolescencia. sí, pero bueno, todas Con las mi etapas hija. son realmente difíciles, ¿no? Difíciles, difíciles. Y más en esta circunstancia, yo te estoy escuchando ya aquí y es bastante interesante lo que nos estás diciendo. Yo creo que radica mucho en el tema de tiempo, ¿no? Que es de lo que ahora estamos sufriendo todos, ¿no? Papás e hijos, porque nosotros si estamos laborando en casa, estamos, como se dice, con el tiempo justo y los chicos sienten que es igual. Entonces, es como decía Lourdes, también un tema de negociar, ¿no? Negociar un espacio que creo que es importante para escucharlos, ¿no? Ahora, obviamente, el tema de la rebeldía creo que es innato en los jóvenes de ahora y es, ¿sabes qué? Mira, no, respeta, este es mi espacio. Y a veces nosotros queremos involucrarnos hasta en las clases, ¿no? Porque ya tenemos la facilidad de poder mirar las clases, ¿no? Acá teníamos un comentario de un papito que nos decía el tema del celular, por ejemplo, que siempre lo escuchamos y creo que lo venimos escuchando mucho más, ¿no? Que dice, yo le digo a mi hijo, y apaga el celular, y apaga el celular, y apaga el celular, y el joven opta por simplemente decir, ¿sabes qué? Me voy a mi cuarto y se acabó. Y se Ujú. acabó el tema de esa comunicación. Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo poder llegar a que este tema del celular no sea, te lo quito
¿no? No sea un tema de castigo, sino más bien de negociación, ¿no? Ujú. Sí, ahí yo vuelvo a recalcar que es importante entender el papel, el rol de la tecnología ahora, ¿no? Y primero, pensar que es una tecnología que nos está permitiendo mantenernos, que nos mantengamos en contacto, ¿no? Y que estos espacios de socialización necesarios en la adolescencia, que se daban afuera de la casa, bueno, se den por lo menos a través del celular. Ahora, eh, ahí también era un poco lo que le comentaba a Lourdes, ¿qué proponemos? O sea, viene el límite, pero ¿con qué viene? O sea, ¿viene solo porque no estés en el celular todo el día o viene porque quiero hacer una actividad con mi hijo, ¿no? Entonces, ok, le propongo que no esté todo el día o que en ciertos espacios no va a tener el celular porque van a ser los espacios en los que vamos a jugar, un juego de mesa, o que vamos a cocinar, o que vamos a ver una película. Creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Porque si vienes solo como no lo puedes hacer, ¿no? Y ya deja de estar ahí, es como ahorita, yo creo que en este contexto es bien, quizás es bien limitante y es más disruptivo que en otro tipo de contexto. Entonces, si es que viene un límite así, yo creo que es importante que venga acompañado con una propuesta, ¿no? O lo que también es otra opción, oye, ¿qué haces ahí? ¿No? Si por ahí está jugando, a ver, enséñame cómo se juega, ¿no? O, a ver, no sé, enséñame cómo se usa TikTok, por curiosidad, o sea, nadie dice que se van a volver TikTokers todos, ¿no? Pero para curiosear, para aprender algo diferente y para sentir, o sea, yo creo que también es rico cuando el adolescente siente que le puede enseñar algo a sus papás, ¿no? Y creo que esto de la tecnología es algo importante para enseñar, porque además están metidos en muchas cosas, expuestos a muchas cosas, saben mucho, ¿no? Entonces, y acompañado un poco con lo que decías, que con respecto a incluso estar muy al costado de ellos en el tema de las clases, yo creo que ahí también hay que saber jugar un poco con eso, ¿no? Porque para el adolescente es necesaria su intimidad y su privacidad, ¿no? Y ahora, como tú dices, todos estamos en casa, ¿no? Es como los espacios, pucha, es complicado, ¿no? Porque ya no hay como que, como antes, que de repente estabas mucho rato solo, el adolescente estaba mucho rato solo, tranquilo, ahora están todos todo el tiempo. Y la adolescencia necesita su propio espacio, su intimidad y sentir que en la casa la respetan, ¿no? Y parte de ese respeto es, bueno, tocar la puerta, respetar los horarios, los momentos en los que quieren estar en el cuarto, ¿no? Que quieren estar solos, encerrados en su cuarto, ¿no? Y hay que darles ese espacio también, ¿no? Porque la situación es tan difícil que creo que un poco desde la función del adulto es ayudar a que sea un poquito menos difícil para el adolescente, ¿no? O para los hijos en general. Cierto. Ujú. Sí, cierto, cierto, totalmente cierto, ¿no? Y creo que es un tema de sabernos preparar, porque esto toma, pienso yo, mucha paciencia, ¿no? Porque nosotros venimos de otra generación donde quizás nosotros teníamos algo muy, muy vertical, ¿no? Esto es y se acabó. Y los chicos de ahora, como tú bien lo dices, ellos saben mucho, mucho más quizás que nosotros, ¿no? Entonces, a veces cuando les pedimos, ¿no? Por acá también hay una pregunta de una mamita que dice, o de un papito, yo le pido a mi hija que me enseñe el juego y me dice, no, es mi juego, tú haz lo tuyo, ¿no? Esa es una parte, o sea, ese tipo de reacciones, ¿no? Ujú. Cómo poder afrontarlas. Y otra también que es interesante,
porque menciona, Carolina, que su hijo siempre fue muy buen alumno, hablando un poquito del tema de las clases en este entorno virtual, que ha sido muy, muy buen alumno, primer, segundo puesto, pero ahora siente y ella observa que ha bajado mucho sus calificaciones, su rendimiento, y que él mismo se preocupa porque no se explica por qué, y siente que se aburrió, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también, cómo afrontarlo, porque al momento que ellos dicen me aburrí, y ya no quieren saber nada, ¿no? Entonces, complicado. Ahí lo que decías, Patricia, cómo de alguna manera venimos de una parentalidad mucho más vertical, ¿no? Eh, y los tiempos han cambiado enormemente, ¿no? Entonces, ahora hay como un nuevo esquema de parentalidad en el que parece que es neomixto, ¿no? Porque, a ver, dejarlo totalmente abierto tampoco, o sea, quizá ese chico mañana más tarde va a decir, es que mis papás me dejaron hacer todo, ¿no? Digamos que el reto es llegar a ese punto medio, ¿no? Y creo que también pensar en qué es lo que van a vivir ellos más adelante, ¿no? Creo que cuando nos educaban a nosotros era más predecible para nuestros padres el mundo que íbamos a vivir, ¿no? O sea, era como más fácil, era más imaginable, más o menos sabían cómo iba a ser. Ahora no se sabe. Entonces, incluso por eso este tema de la tecnología que a veces nos da tanto miedo, y no sabemos, ¿no? Cómo va a ser el mundo en el que ellos vivan más adelante. De repente va a ser tecnología todo el día, ¿no? O sea, por eso ahí creo que es importante siempre pensar para qué la está usando y qué es lo que está significando. Si se está aislando, si está significando apartarse de sus grupos sociales, si está huyendo de algo y se está refugiando en la tecnología. Ahí hay que pensar, wow, de repente algo está pasando acá, ¿no? Pero si la tecnología le está propiciando la continuidad de los vínculos, de algo más social, hay que también verlo así, ¿no? Como que está haciendo un buen espacio. Igual siempre con el límite también, ¿no? Porque no es que se van a estar ahí todo el día, ¿no? Pero hay que siempre pensarlo desde cómo es. Y esto que decía esta mamá de que ella había probado lo del juego y que la hija le había dicho que no se meta. Siempre, y acá un poco lo que yo estoy hablando es como de cosas muy generales. Pero, a ver, todos los casos son al final bien individuales, depende de cada uno, ¿no? Y de repente, para esta chica, eso no, o sea, que su mamá venga y le diga, a ver, enséñame a jugar, no es, ¿no? De repente habrá que ver qué cosa sí puede ser, ¿no? De repente puede hacer cocinar juntas, o de repente pueda un juego de mesa, armar un rompecabezas, ver una serie, ¿no? Un montón de otras actividades que de repente puedan compartir y que no estén relacionadas con el celular, ¿no? Sino que más bien, porque acá lo que un poco el papá quiere es sacarlo del celular, ¿no? Entonces lo que yo digo es tratar de sacarlo con una propuesta, ¿no? De, oye, vamos a caminar, a hacer deporte, lo que fuera, ¿no? Y el último punto, que era el de este chico que estaba haciendo antes de toda esta pandemia un buen alumno y cómo ahora ha bajado su rendimiento, es algo bien importante porque creo que es algo que está pasando mucho, ¿no? O sea, este cambio, con todo lo que ha llegado, está haciendo que muchos chicos que eran buenos estudiantes ahora ya no quieran estudiar de la misma manera. Incluso hay muchos chicos que están regresionando también y se están como infantilizando un poco más, ¿no? Si lo pensamos mucho atrás, hay niños que estaban empezando a dejar el pañal y que no lo han podido, o niños que ya lo habían dejado y han regresado. O sea, hay que entender a cada persona de manera particular y cómo esta situación nos afecta a todos
pero se va dando de diferente manera en cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que este tema del rendimiento académico es algo que afecta a muchísimos, ¿no? Y sí, pues es bien duro, ¿no? Y es bien difícil haber cambiado, como yo decía antes, del colegio físico, que estabas con tus amigos, que te cambiabas de ambiente y después llegabas a la casa y estudiabas más tranquilo. Ahora estás todo el tiempo ahí y todos estos cambios internos se están dando todo el tiempo en el mismo lugar, ¿no? Y con tus papás, ¿no? Que justo en la adolescencia es de quienes más te quieres empezar a alejar, ¿no? Entonces, creo que hay mucha presión por muchos lados, ¿no? Y es una situación muy difícil. Entonces, ahí hay que mirar, hay que escuchar y hay que estar como abiertos, ¿no? A quizá no ser tampoco tan exigentes con ellos en el nivel académico, ¿no? Este, Sí, sí, interesante también, ¿no? Acá hay una pregunta porque también tenemos papitos que están a través de nuestro Facebook, ¿no? Mirando el taller, y también tenemos una pregunta, que ¿cómo es que debería afrontar un adolescente la recta final de los cursos académicos? Ya estamos culminando, ¿no? A veces nos preguntamos cómo. Casualmente por estas razones estoy sentado delante, de repente sí, cuando estaba en mi salón de clase de manera presencial, a pesar que me dejaban quizás muchas tareas, yo podía asumirlas, las resolvía y tenía pues unas buenas calificaciones, pero ahora, ¿no? Que quizás podría ser más práctico este entorno, estoy bajando y ya estamos ya en el último bimestre, en la recta final, a punto de concluir, y es una inquietud que tiene un papito. ¿Cómo afrontarían? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a que afronten esta última etapa, ¿no? Esta recta final de repente decir, ah, bueno, ya está perdido, ¿no? O cómo hacer para que ellos se sientan motivados a concluir, ¿no? Esta parte. creo que ahí es bien importante acompañarlos y escucharlos, ¿no? Hay chicos que son muy exigentes, extremadamente exigentes, y quizá esta recta final les esté dando mucha ansiedad, mucha angustia, muchos nervios, y que digamos que no solamente es la recta final de las clases, sino también todos los sentimientos y emociones propios de la situación, que hacen que que todo sea mucho más fuerte, mucho mayor. Entonces, yo creo que desde el lado de los padres está en acompañarlos, bajándoles quizá un poco toda esa carga y toda esa responsabilidad, ¿no? Toda esa angustia y toda esa ansiedad, ¿no? No va a jalar, ¿no? Pero no pasa nada si no se saca, pues, los 20, los 19, ¿no? Yo creo que hay que también explicarles a ellos que es un contexto bien diferente, ¿no? Es una situación muy diferente y que por más que nos estemos adaptando, resulta complicado, ¿no? Y yo creo que, es más, el que se adapta muy bien y el que miramos y decimos, wow, es increíble, nada pasó por este chico, hay algo ahí para mirar. Yo creo que es más difícil quizá para este que se sobreadapta y que quiere seguir con estas exigencias y que parece como si nada hubiera pasado. Yo creo que ahí comunica mucho más de para aquel que, claro, que resulta en esta situación difícil, su rendimiento ha bajado, no tiene tantas ganas de conectarse, está desanimado. Y sí, es la situación, ¿no? Creo que nos pasa a todos, a ellos aún más, ¿no? Sí. Entonces, creo que la clave es acompañarlos, mirarlos y escucharlos, ¿no? ¿Qué está significando para este chico esta recta final? Es una exigencia muy marcada, entonces en ese caso bajar un poco la angustia, hacerlos sentir más tranquilos y que cuentan con el respaldo de los padres, ¿no? Que a veces los chicos, muchas de esas exigencias son impuestas
han sido impuestas durante toda la vida por los padres, ¿no? Y ahora el chico ya le incorporó como parte de su propia exigencia, ¿no? Entonces siempre el aporte que viene de los padres es un aporte súper bueno porque de alguna manera puede contribuir para que el chico se sienta más tranquilo y no tan angustiado o ansioso, ¿no? ¿No? Y presionados sobre todo, ¿no? Presionado, Porque a veces exacto. indirectamente nosotros ejercemos ese tipo de presión, a pesar que queremos un poquito suavizarlo, pero en el fondo es eso, ¿no? Por ahí también un comentario, tú sabes que salió el tema que ahora todos los alumnos van a pasar. Entonces eso ha generado Además, todo un alboroto en nuestros hijos, ¿no? Porque ahora ellos quizás no entendiendo bien el concepto de todos van a pasar, no voy a estar en mi clase porque igual voy a pasar, ¿no? ¿Cómo poder afrontar, aún a pesar que nosotros, tanto maestros como papás, sabemos que hay normas, pero a veces ellos se cierran y dicen, no, pues yo he escuchado que no y no. ¿Cómo poder no afrontar ahí una mamita está preguntando eso también? y creo que ahí hay que preguntarle también un poco qué significa para él o qué es para él cumplir con sus clases, ¿no? O sea, en una situación no pandémica, ¿qué era? O sea, ¿para qué estudiaba? O sea, ¿lo hacía para reconocimiento del padre, para reconocimiento del profesor o para reconocimiento de él, ¿no? Para él aprender, para él sentirse bien? Entonces, si bien es cierto, no hay esta presión, pero también hay este interés del estudiante por aprender, ¿no? Por saber un poco más, por sentir que aún siendo difícil el contexto, aún siendo difíciles las clases, lo ha podido sobrellevar, ¿no? Y ha podido sacarle de alguna manera algo de jugo, ¿no? Y ahí yo creo que también es importante preguntarles a ellos y hablar con ellos, bueno, ¿qué es para ti esto? ¿No? ¿Qué significan para ti tus clases? O sea, solo estás yendo, solo vas para traerme el 20 a mí, o es para traerte la nota a ti y sentirte tú bien de tus logros, de tu aprendizaje, ¿no? Perfecto, sí. Y acá ya para ir cerrando hay un último comentario de un papito que justo mencionaba el tema del celular. Yo pienso que el tema de la comunicación en la familia es muy importante, ¿no? Y él decía, si yo le digo que le voy a quitar el celular, mi hijo me dice, bueno, tú me quitas el celular, pero yo le digo a mi mamá y mi mamá me lo debe devolver. Entonces, ocurre también este tipo de reacciones, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes aconsejar? Ahora, producto de la situación, creo que se han vuelto a acomodar los acuerdos en las familias, ¿no? Y se han confrontado también los roles, ¿no? Lo que estaba finalmente haciendo el papá o la mamá, y se han empezado a conversar de muchas de estas cosas, porque todo esto se ha empezado a jugar sobre la misma cancha con todos los personajes, ¿no? Antes de repente era la mamá la más responsable porque la que estaba en casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que empezar primero por hablar con el otro padre, ¿no? Y un poco poner sobre la mesa qué cartas se están jugando ahora, ¿no? Que de repente antes era diferente, ok, pero ahora estamos atravesando una situación diferente, estamos acá en la casa todos, yo ya estoy acá en la casa, yo ya tengo de repente una voz acá en la casa, y primero esa comunicación y después la comunicación al hijo, ¿no? Si los padres no se están entendiendo bien en los roles que tienen como padres sobre los hijos, ¿cómo los hijos van a entenderlos? ¿No? Entonces, digamos que la primera línea tiene que estar clara y tiene que saber cómo se van a afrontar las situaciones para que quede claro en los hijos, ¿no? Y para que
para que efectivamente lo que diga uno entonces sea lo que se respete, pero si no hay una comunicación entre los padres y un acuerdo entre los padres, difícilmente el hijo lo vaya a poder recibir, ¿no? Y entonces se va a querer ir con el otro y se van a dar este tipo de situaciones. Claro que sí. Bueno, Jackie, mira, creo que nos podríamos pasar muchísimas horas conversando porque creo que hay temas bastante importantes, ¿no? Esta generación actual es totalmente diversa y quizás para nosotros podríamos hasta decir que son un poquito complicados de comprender. De repente nosotros en nuestro tiempo también lo fuimos para nuestros padres, pero bajo esos conceptos, ¿no? Ahora los conceptos han cambiado. Y quizás a veces, como nosotros decimos como maestros, tenemos que bajar un poquito al mundo de nuestros alumnos, no hacer que ellos suban al nuestro, ¿no? Para poder un poquito entenderlos. Nosotros, a nombre de Nutesa, te agradecemos sobremanera por esta maravillosa sesión con estos consejos que nos han dado. Creo que ahí nos estamos quedando pensando bastante en cómo deberíamos trabajar con nuestros hijos. Este es un tema de paso a paso, creo que irlo logrando, no vamos a pretender que sea de un día para otro, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias por esta sesión de hoy, esperemos que no sea la primera, ¿no? O sea, ni la última, mejor dicho, perdón, sino que podamos tener y programar otras sesiones. Yo creo que esto ha sido mucho del interés de los papitos, ¿no? Entonces, antes de irnos, vamos a poner los datos de Jackie, ¿no? En el chat, por cualquier comunicación que ustedes pudieran querer, necesitar de parte del especialista, ¿no? Ahí está su correo y su celular, ¿no? Para cualquier tipo de información. Y bueno, vamos a encender las cámaras en este momento para poder sacar fotos y poderlas poner en nuestras redes. Nosotros tenemos nuestras redes Nutesa Store, LinkedIn, y pronto vamos a estar en Instagram también, papitos. Entonces les estamos anunciando, ya estamos en todas las redes, ¿no? Posibles, porque ahora nos movemos en el mundo de las redes sociales. Así que nada, Jackie, nuevamente, muchas gracias. Vamos a sacar las fotos. Papitos, vamos a saludar, ¿ok? Para poder captar estos mejores momentos de ustedes, del tiempo que nos han dado. Pienso que ya ahí nos ha quedado un poquito más claro. Ya no vamos a ser tan verticales, ¿no? Vamos a tratar de conversar más con los chicos. Creo que es importante, ¿no? A ver, vamos a ver las fotos. Patricia, quería agregar algo Jackie, que me olvidé de mencionar, que es escuchar y entender desde la empatía, ¿no? Que yo creo que eso a veces es lo más difícil y lo que quizá más piden los adolescentes, ¿no? Que podamos como empatizar con ellos, ¿no? Y empatizar no significa voy a ser tu amigo, porque esa no es la idea, ¿no? Pero voy a esforzarme por entenderte, por ponerme en tus zapatos, ¿no? Y por escucharte. Y yo creo que desde el lado del adulto ese es el reto, ¿no? Y estoy segura que sí, que se puede dar. Sí, realmente es difícil, no es imposible, como dices tú, siempre con respeto, ¿no? Eso es valiosísimo, eso es valiosísimo. Y bueno, nuevamente valoramos mucho el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias, papitos, profesores que también nos han acompañado. Y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad, ¿no? Ahí, como les digo, visítenos en nuestras redes sociales. Repito, estamos en Nutesa Store, LinkedIn, y muy pronto estaremos en Instagram también, ¿no? Entonces, vamos adaptándonos a este mundo tecnológico y nos vamos comunicando por estos medios. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Jackie. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.